A ver, si más o menos entiendo lo que es la representación proporcional, que esas son las pluris, ¿no? ¿O qué son las pluris? Es muy fácil, las pluris son eso que ha usado el PAN para proteger a presuntos delincuentes, como Ricardo Anaya, García Cabeza de Vaca. O sea, para darles fuero. Sí, o también, por ejemplo, es lo que mantiene a Lili Telles ahí representando y gritando en un megáfono. Entonces, ¿tú crees que esos no deberían de llegar al... Yo creo que no, de plano? porque aparte lo que no haya pagamos pluris. nosotros. Pues yo digo, ¿no? Lo pagamos nosotros y no nos representan. Pero sí hay que garantizar la representación de... Bueno, no, ¿verdad? De ellos, ¿para qué? No creo. Pero para eso va a ser la nueva reforma, ¿no? Pues sí, pero ¿tú la entiendes bien? Más o menos. ¿Pero sabes quién la entiende bien? ¿Quién? Bien. Bien. Claudia Sheinbaum. Porque es la que lo va Pero a ella, proponer. pero no creo que en la ¿Crees estación que nos dé Averno entrevista? nos encontremos a Claudia Sheinbaum. Pero al que seguro nos vamos a encontrar, porque siempre anda por ahí, es Hamlet Almaguer. Y él le sabe, ¿no? Esta cosa. Él, pues sí, no, hombre, le sabe a todo eso. ¿Me invitas a...? Porque tengo dudas también. Va, ya vamos a llegar, ¿eh? Va, pero tenemos que salir por acá porque... Sí, pero es que está bien macabro el paisaje. Sí, oye, tenemos ahí yo creo que trepar como algún cerrito o algo, ¿no? Ya vamos a llegar, vamos. Bueno, ya vamos. Pues bienvenidas y bienvenidos a Estación Averno. Aquí estamos una vez más. De Nova, bienvenida. Gracias, yo ya aquí ya se me hizo costumbre. Pues ya quedarme eres en de la esta casa. estación. Y eres de Me la queda estación. de paso, entonces en esta estación me queda. Oye, pues ya ves que ya próximamente, después de todo el numerito de la elección judicial, de la reforma primero y después ya de la elección, pero ahora viene una reforma, pues yo no dudaría que es igual de importante, es importantísima. También el López Obrador trató de que se aprobara en su momento. Ya vimos lo que pasó con la oposición que hizo esta veda electoral, ya no me acuerdo cómo le llamó. Ahorita nuestro invitado nos lo va a recordar, que es la reforma electoral, Muy que está buena. Sí, y con muchas dudas la verdad es que tenemos, porque hay mucha expectativa. Todas. Yo tengo todas, como siempre. Pero tenemos un experto que nos va a explicar. Tenemos un experto. ¿Quién es nuestro experto? Hamlet Almaguer, a quien tenemos acá en esta estación. Tocayo, de apellido. Saludarlos, Carolina, José, qué gusto. No, Gracias, pues Iván. el gusto es nuestro. Muchas gracias por aceptar. Tú que ya eres chamuco honorario. Gracias. Oye, ¿tú te acuerdas? No recordé ahorita cómo le llamó la oposición a esta negativa a ya debatir cualquier cosa, ya no digamos... La moratoria. ¿Cómo? La moratoria. La moratoria, sí, de plano se negaron pues a hacer su chamba, se negaron a debatir y a aprobar cualquier cosa, ya no digamos aprobarla, a debatir cualquier cosa que el presidente López Obrador enviara. Y entonces mandó en su momento esta iniciativa de reforma electoral que era muy interesante. Entre otras cosas, se dijo que eliminaba a las plurinominales, que no era muy preciso decir que las eliminaba, más bien se incorporaba o se hacía una lógica distinta para la elección del Congreso. Y había también varios elementos como el financiamiento a los partidos, que la lógica dice que cuando no hay temporada electoral, pues no tenemos por qué estarle dando dinero a los partidos, ¿no? Claro. Pero bueno, ¿por qué no nos platicas en qué consiste esta nueva reforma que va a presentar la presidenta Claudia Sheinbaum, y cuáles serían las diferencias con la reforma que en su momento presentó López Obrador? Bueno, en sus conferencias matutinas hace 2 semanas y otra de esta semana, la presidenta Claudia Sheinbaum refirió 2 puntos que me parecen centrales de esta reforma. El primero de ellos tiene que ver con el costo general de la democracia y el segundo con el tamaño y método de elección de los integrantes del Congreso, especialmente en el caso de los diputados y senadores de representación proporcional, los pluris. La presidenta Sheinbaum pues está en la libertad de su facultad constitucional de diseñar la reforma y proponerla así al Congreso. Lo que sí puedo advertir es que en su documento 100 Pasos por la Transformación, que fue una propuesta de campaña programática, digamos, para este sexenio que está en curso,
Ella delineó 6 propuestas en materia electoral que le compartimos ahí a producción y para conocimiento de nuestra querida audiencia. La primera de ellas es la eliminación de los diputados y senadores de representación proporcional, que serían 200 diputados federales y 64 senadores. El segundo punto fue también reducir el tamaño de los congresos locales y de los cabildos, porque tenemos pues ayuntamientos muy grandes. El de Monterrey tiene, por ejemplo, 30 integrantes prácticamente, o los de la zona metropolitana de Guadalajara, en mi estado, en Jalisco, son cabildos muy grandes con más de 20 integrantes, y prácticamente cada regidor, cada regidora percibe lo mismo que un diputado federal. O sea, son ingresos muy altos y eso también resulta costoso. Considerando que tenemos 2.500 municipios en números redondos en el país, pues también habría un ahorro sustancial si se hacen más pequeños los congresos locales y los ayuntamientos. En el caso de los congresos, pues hay 32 entidades y hay cerca de 1.500 diputados locales. Entonces, si se reduce una tercera parte, por ejemplo, si quedan 1.000 diputados locales, ahí ya también habría un ahorro sustancial. El tercer punto ya lo cumplió y es la reforma para recuperar pues, este sentido, este principio de la Revolución Mexicana, sufragio efectivo, no reelección, y eso ya está votado, ya está aprobado y será una norma pues, aplicable en las próximas elecciones de 2030. Para el caso del cuarto punto, se trata de reducir el costo de la democracia con cortar la mitad del financiamiento a los partidos políticos. El quinto punto era crear un órgano electoral a nivel nacional, una transformación del INE para que sea una autoridad administrativa única, porque hoy tenemos 33 autoridades administrativas y 33 tribunales. Tenemos al INE a nivel nacional, pero luego tenemos en cada entidad federativa un mini INE que tiene su propio consejo, que tiene sus propios consejeros, que tiene toda una estructura que resulta pues también muy costosa para las entidades federativas, y 32 tribunales locales, además del nacional. Y el último punto es la elección directa de consejeros y magistrados, que viene un poquito más abajo. De estas 6, entonces, ya hay 2 que han sido aprobadas, que es la no reelección y la elección directa de magistrados electorales. Hay una que ya se llevó a la práctica, que es la elección directa de magistrados. Pues el pasado mes de junio, el pueblo de México pudo votar por 2 integrantes de la Sala Superior. Ganaron el magistrado Batis, que es chiapaneco, y la magistrada Claudia Valle, que le tocó calificar, por ejemplo, la elección presidencial del 2024 porque era magistrada regional y la llamaron para integrar el quórum de 6 magistrados en la Sala Superior. Y pues ha hecho un buen trabajo y el pueblo de México le dio su confianza para la votación, y 15 magistrados electorales a nivel regional. Eso ya se votó. Entonces, yo te diría, hasta este momento la presidenta Sheinbaum ya ha llevado 2 de estas 6 promesas de campaña al Congreso y una a la práctica de manera muy exitosa. Y están en puerta las siguientes, que yo creo que tendría mucho sentido que se consideren en su iniciativa de reforma. Tendría que ser constitucional en muchos apartados. Por ejemplo, el financiamiento a los partidos políticos, esa es una fórmula que está establecida en la Constitución. No se puede hacer una modificación desde el INE, no se puede hacer una modificación desde un nivel de legislación secundaria. Eso está establecido en la propia Constitución. 2025, Carolina, Pepe, pues es un año en el que sabemos que no hay elecciones federales de integrantes de los congresos, de las cámaras del Congreso, o el caso, por supuesto, de la presidencia de la República. Y no obstante ello, pues los partidos políticos tienen más de 7,000 millones de presupuesto para este año 2025. Le mandamos ahí a producción también la gráfica, por si gustan compartirla, y ahí podemos ver cuánto reciben para este año. Les pido que nos fijemos en la primera columna, porque es la más cuantiosa, y es la bolsa, digamos, de donde las dirigencias pueden hacer uso para las actividades permanentes de los partidos políticos. La que dice actividades ordinarias. Actividades ordinarias. ¿Qué eso qué representaría? Las actividades ordinarias, que sería pues todo el manejo pues del partido, ¿no? Sí,
Por ejemplo, los partidos tienen el deber también de mantener activas sus bases, la afiliación, los comités, fijar posturas, por supuesto, también respecto de las reformas, buscar generar, digamos, a nivel de la población y la educación en general, todo este trabajo o impulso en favor de la democratización del país. Los partidos pueden divulgar sus postulados, su información. Morena, por ejemplo, imprime el periódico Regeneración y el PAN dice mentiras a través de sus spots. Hay producción, digamos, también en estos costos, porque ya los spots son una cuestión aparte, esos son gratuitos y se publican en los tiempos oficiales. Obviamente, pues hay movimiento, hay viajes, hay tareas que se tienen que realizar de representación, giras. O sea, ¿esto incluye las borracheras de Mainés? Sí, bueno, yo espero que no hayan incluido ahí el alcohol, pero sí podrían incluirlo, claro. Sí podría ser para sus parrandas. Entonces, mira, siendo un año no electoral, el PAN 1.233 millones, el PRI 933 millones, el PT 637, el Verde 790, MC 921 millones y Morena 2.486. Si tú juntas a los tres partidos de oposición, ya desapareció el PRD, que se llevó el año pasado 424 millones, pero ya una vez desaparecido el PRD, si sumas PAN, PRI y MC, te da 3.087 millones de pesos. Eso es más de lo que tiene Morena, a pesar de que los tres partidos juntos pues no tuvieron el nivel de votación de Morena, pero forma parte de las fórmulas que están en la Constitución, porque luego la oposición se queja de la inequidad y tal. No, aquí se refleja que ellos tienen más dinero que Morena si juntas pero si le sumas a lo que tiene Morena, lo del partido, porque está sumando lo de los partidos de oposición, si sumas al que vienen en alianza con Morena, también es más. Eso es cierto, pero ahí sí la dirigencia del PT y del Verde, cada quien ve por sus centavos y sus recursos, eso hay que decirlo claramente. Esto es lo que está en juego y esta será la primera incógnita en el Congreso, si los partidos van a estar dispuestos a renunciar a la mitad de estos 7,000 millones de pesos. Y del monto monto por destinar para el liderazgo político de las mujeres, ¿esto cómo se aplica? Normalmente es a través de tareas de capacitación, del impulso a la incorporación de las mujeres en política. Morena tiene una secretaría de la mujer, entonces se hacen talleres, se hacen actividades también para que las compañeras puedan participar. Hay colectivas, hay organizaciones, digamos, que están muy, muy pendientes del ejercicio de estos recursos y hay giras también que se realizan en todo el país. Okay. Y un par de cosas obsoletas, ¿no? Que es franquicia telegráfica, porque ya nadie envía telegramas, y la franquicia postal, que pues, también, si lo sumas entre todos los partidos, son 140 millones de pesos. 140. Yo creo que son muy pocas las cartas que se envían, ¿no? Estoy seguro que absolutamente nadie envía un telegrama ni manda una carta. Sí, debe ser muy... ¿En qué se gastan casi 23 millones y medio? Para ese rubro, es absurdo. Sí, eso es lo que está en juego en el tema del financiamiento. Ahora, ¿qué se juega en los partidos también en la cuestión de la reducción de las plurinominales? Miren, Morena tiene 253 diputadas y diputados. De esos, 176 son de mayoría y solo 77 son pluris, que es cerca del 30%. El PAN tiene 40 pluris, que es el 56% de su bancada. El PRI tiene 26 pluris, que es el 70% de su bancada. MC tiene 26 pluris, que es el 96% de su bancada. Entonces, cuando ves qué porcentaje de su integración total está en las pluris, pues se ve muy complicado que los partidos de oposición quieran apoyar estas reformas. Y el propio Lorenzo Córdoba, con su club de élites electorales, que han sido los principales beneficiarios directos de la existencia de toda esta burocracia a nivel nacional, pues han abrevado, digamos, de estos recursos durante muchos años y salen con su carta pidiendo que haya todavía más pluris, cuando
el pueblo de México pues claramente quiere que ahí exista una reducción. Ahora, esta reforma también impacta en los números del Verde y del PT. El Verde tuvo 18 pluris, y esto es el 29% de su bancada, y el PT tuvo 13, que es el 26% de su bancada. Y ya dijimos lo del presupuesto, ¿no? El PT tiene 637 millones y el Verde 790. Nuestros aliados van a renunciar a, a estos recursos, a esta bolsa, y van a renunciar a las pluris. Yo creo que esos son los dos grandes puntos de la negociación para una reforma electoral a nivel constitucional. Tendrá que ser una fórmula con la que ellos estén de acuerdo, porque si no, bueno, pues tendrían algún incentivo incluso para votar en contra, para apartarse. No me preocupa tanto el caso de Morena. Yo creo que las compañeras y compañeros de Morena van a votar a favor, pero con las dirigencias de PT y de Verde sí se tiene que desarrollar una negociación adecuada para que pueda avanzar la reforma. Claro. Cuando le preguntan a la presidenta Sheinbaum sobre esta carta de Lorenzo Córdoba y su pandilla, ella, bueno, pues hace una reflexión sobre la importancia de que ciertos grupos sociales, ¿no? Acciones, estoy pensando en acciones afirmativas, por ejemplo, puedan estar consideradas en las plurinominales. Estamos hablando de migrantes, de pueblos originarios, personas con discapacidad, diversidad sexual, entre otras. Y hace énfasis también en que las personas vayan a las urnas, que se midan frente al electorado. Esto me hace pensar en un sistema que me parece muy virtuoso, que es el que se aplica en la Ciudad de México y que se ha utilizado también en Jalisco, en donde hay dos listas. Hay una lista, digamos, A, que diseñan los partidos y ahí ponen los nombres de sus candidatos pluris, y hay una lista B, que es una lista ciega, y en esta lista B entran de manera directa los mejores perdedores. Hay candidatos a diputados, candidatas a diputadas que pierden su elección por 500 votos, por 1000 votos, por 100 votos. Y eso los mete como, digamos, un sistema de repechaje similar al que existe en el ámbito deportivo. Entonces, son diputados que fueron votados y entran a los congresos locales. Ese a mí me parece un buen sistema que podría equilibrar ahí un poquito la balanza entre votación directa y la necesidad también de tutelar, de cuidar que la integración del Congreso cuente con representación de grupos prioritarios. Claro. Yo aquí, Hamlet, te preguntaría por la postura que puede esperarse del PAN, deteniéndonos en esta cuestión de los plurinominales, sobre todo porque ha sido usado como una manera de blindar a ciertos personajes, ¿no? Claro. Por ejemplo, este intento con García Cabeza de Vaca, Anaya, con Ricardo Anaya. Digo, tal vez no es el mismo escándalo, pero no sé, tener una personaje como Lili Téllez, ¿no? En estos plurinominales que son personajes por quienes nadie vota, pero pues ellos deciden pues ponerlos, ¿no? Asegurar fuero. Exacto. O sea, en esta parte, digo, de Lili Téllez quizá no tan específicamente, pero sí en otros que tienen acusaciones por lavado de dinero o por evasión de la justicia, también exgobernadores, y que el PAN ha utilizado para protegerlos y que sigan conservando su fuero. ¿Cuál es bueno, si nos puedes explicar esto también para toda nuestra audiencia, cómo se ha gestionado hasta ahora esto de los plurinominales y cuál es la reacción que se espera por parte del PAN, que como nos dijiste, pues tiene el 56% en esta representación proporcional, que nadie votó por ellos, pero ahí los tiene. Sí. Pues normalmente las dirigencias los utilizan para cuidar a sus allegados e incluso familiares, ¿no? El lugar número 1 de la lista pluri del PAN, por ejemplo, al Senado, era el propio presidente nacional, Marco Cortés, y el lugar número 1 a la lista pluri del Senado del PRI fue Alito Moreno, que era presidente nacional del PRI. Y de ahí hacia abajo, bueno, pues sus allegados. Dante Delgado también se colocó en los lugares primordiales de esta lista, pero cometieron un error porque no cumplieron con el principio de alternancia de género. Entonces ya en el instituto y después confirmado por el Tribunal
electoral, bajan a Dante y suben a Amalia García Medina, aunque iba más abajo en la lista, pero para garantizar la paridad que no estaba cumpliendo MC, lo movieron. Entonces han utilizado estas listas también a nivel local para cuidar a sus familiares, para cuidar a sus amigos y para blindar, en el caso, digamos, de procesos pues, de carácter penal que están en marcha. Eso lo han hecho históricamente. No creo que sea la función primordial de la inmunidad parlamentaria, sino cuidar frente a persecución por, digamos, la divulgación de ideas, por lo que se comenta desde tribuna, por la defensa de las causas, pero no tiene que ver con estos casos que estamos señalando. Entonces, una reforma en este aspecto, donde establezcas, por un lado, la obligación de incorporar integrantes de pueblos originarios, migrantes, personas con discapacidad, diversidad sexual, y por el otro, establezcas como candado para entrar el haber obtenido una votación alta y perder tu elección por algunas décimas, a veces son centésimas de punto, me parece que sería suficiente para revolucionar el sistema político mexicano y quitarle a las élites partidistas el control sobre las listas. Hay, por ejemplo, otros casos que son muy interesantes de legislación en Centroamérica particularmente. No sé si siga vigente, pero hace 6 años así funcionaba. En el caso de El Salvador, la votación es por lista descendente y es un congreso unicameral, no hay diputados y senados, es una sola cámara en todo el país. Entonces no importaba si tú ibas en el lugar 15 o 18 y una vaca sagrada del partido, su dirigencia iba en el 1, porque aunque estuvieran ordenadas de esa manera, el elector podía irse hasta abajo de la lista y pedir que entrara el lugar 14 o 15, tachando directamente su nombre. Entonces se podía votar por partido, que le dicen bandera, o se podía votar por persona. Y entonces de esa manera tú podías, como elector, tener el control o el poder de subir a las personas en la lista. Eso no se puede hacer en México. Las pluris se asignan en el orden que los partidos lo han elaborado. Con una mezcla como la que les estoy compartiendo, pues me parece que se cumple con la representación adecuada del electorado, con la integración de grupos prioritarios y con quitarle a las élites partidistas este control para que no conviertan estos espacios parlamentarios en una cuestión familiar o de amigos. Oye, Hamlet, la idea original de los plurinominales tenía un sentido, que era el que pudieran tener representación los candidatos y obviamente los partidos que no lograban una mayoría, ¿no? De ahí lo de representación proporcional, es decir, que se garantizara que en el Congreso hubiera representación de todo el espectro político, de todo el universo, pues, de votantes. Entonces, claro, llegaban los que ganaban una mayoría, por mayoría relativa, pero tenía esta figura de la representación proporcional para garantizar que hubiera una voz que representara a estos que no ganaban por mayoría. Claro, de ahí estas listas de representación proporcional pues se aprovecharon para meter a toda esta gente que ya comentamos, ¿no? Para darles fuero a ciertos personajes, para meter a sus familiares y demás, y se cambió totalmente la idea original de la representación proporcional. Como yo recuerdo, la propuesta original de López Obrador era no tanto eliminar la representación proporcional, sino una suerte de hacer que todos los representantes tuvieran esta representación proporcional. Ya no recuerdo bien cómo era exactamente la figura. Era un poquito como cambiar, ¿no? Esta es la pregunta, es lo que te quiero preguntar. Sí. Si era cambiar los distritos por como secciones electorales, una cosa así. No sé si recuerdas exactamente cómo era la propuesta original y qué tanto ha cambiado, qué tanto cambia con la propuesta ahora de Claudia Sheinbaum. Sí, lo que se proponía era que en cada entidad federativa, para eliminar las distorsiones de sobrerepresentación y subrepresentación, se asignaran, digamos,
tantos diputados como porcentaje de votos obtuviera el partido. Entonces, si en Jalisco, por ejemplo, donde hay 20 espacios para el Congreso, el PAN obtiene el 10% de la votación, se llevaba 2 diputados de los 20, y si el PRI obtenía el 10% de la votación, se llevaba 2 diputados de los 20, y si MC obtenía 20% de la votación, se llevaba 4 de los 20, y si Morena obtenía el 50% de la votación, se iba a llevar 10 de los 20. Y con este sistema de proporcionalidad pura, ya no iba a haber distorsiones de sobrerepresentación o subrepresentación, y los diputados iban a representar a su entidad federativa como un conjunto, y eso significa que tendrían que hacer campaña en todo su estado y no nada más en un distrito electoral. Lo que iba a suceder, pues, es que los partidos tenían que presentar, digamos, una alineación, una lista, ser muy transparentes con el electorado y que fuera llamativa, que fuera interesante, para que entonces el electorado de todo el estado pudiera salir y votar por ese partido. Yo creo que dentro de las ventajas que tenía esa propuesta era, uno, eliminar lo que les comentaba sobre representación o subrepresentación, es decir, que los partidos no tuvieran más o menos diputados de los votos que obtuvieron en las urnas, por un lado. Si la oposición lo hubiera aprobado, pues ahorita no habría mayoría calificada para Morena. En segundo lugar, también tenía otra ventaja que implicaba que las dirigencias fueran muy responsables en conformar esa propuesta al electorado a nivel estatal. Yo creo que eso iba a enriquecer también la representación geográfica, y estoy pensando en mi estado. No todos los diputados iban a salir de Guadalajara o de la zona metropolitana, tenías que incluir perfiles de las distintas regiones de la entidad, y lo mismo ocurriría con la Ciudad de México, donde tendrías que considerar perfiles del oriente, perfiles del poniente, del norte, del sur de la ciudad. Esta reforma, bueno, pues no pasó por la votación en contra de la oposición. La presidenta, en el documento 100 Pasos por la Transformación, hace esta propuesta de eliminar estas diputaciones y Senado de representación proporcional. ¿Cuál es el límite, digamos, real que tendrá que valorarse antes de que se presente la propuesta final? Lo que les comentaba, no solamente están los votos de la oposición, que ahí no hay ningún problema, pues son intrascendentes para los números, tanto el PRI como el PAN como MC no pesan ni pueden detener una reforma constitucional, pero la propuesta que se haga sí tiene que contar con los votos a favor del PT y del Partido Verde. Entonces, siendo muy honesto, se me hace muy, muy complicado que el PT o el Verde vayan a aprobar una reforma que tenga 0 plurinominales, o que no tenga un sistema que pueda compensar los votos de los partidos minoritarios, de los partidos pequeños. Entonces tendrá que diseñarse ahí un sistema en el que ellos estén de acuerdo, que se sientan cómodos para que puedan acompañar, porque con los puros votos de Morena no alcanzan para esta reforma constitucional. Y es hasta más probable que se llegue a un acuerdo con priistas, por ejemplo, con diputados del PRI o hasta del PAN. En una de esas podría ser, ¿no? Que convenzan a algún priista que incluso a los del PT o del Verde, ¿no? Sí, bueno, ha habido ocasiones en que diputados del PRI o del PAN votan con la izquierda. En la reforma energética, el diputado Aiza del PRI votó con Morena, por ejemplo. Ahí se tuvo un voto adicional. Eso fue en la anterior legislatura. Para la mayoría calificada se necesitan 334. Entonces, por ejemplo, Morena más PAN no te da 334. Morena más PRI no te da 334, porque Morena tiene 253 y el PRI tiene 37. Entonces, las combinaciones son, por ejemplo, puede ser todo Morena y el Verde completo. Con eso ya te irías a 315, y buscar de dónde sacar los restantes 18.
19 para avanzar, podría ser un poquito de distintos partidos políticos. Pero yo creo que los aliados van a estar a favor de la reforma. Aquí lo que encontramos pues es el límite entre lo deseable y lo posible, que lamentablemente pues me parece que encontraremos de nueva cuenta en la reforma electoral. Reducir el presupuesto a la mitad, yo creo que los aliados pueden estar a favor. Ahí el PT tiene una propuesta que ya presentó formalmente en el Congreso desde la anterior legislatura, y lo que ellos pedían era que se incrementara la base del presupuesto igualitario. Me faltó explicarle esto a la audiencia, pero ¿cómo llegamos a la fórmula del presupuesto que se le asigna a los partidos políticos? El 30% es parejito, igual para todos. No importa si eres un partido chico o un partido grande. 30% se divide en 6 rebanadas iguales, que son los partidos que están ahorita en funciones. Y el 70% adicional, ese sí ya se divide conforme a los votos que cada quien obtuvo en las urnas. Entonces el PT formalmente presentó una iniciativa donde decían, sí, estamos a favor de la reducción del presupuesto a los partidos políticos, pero siempre y cuando la base, que es igualitaria, suba del 30 al 50%, o sea que la mitad se distribuya por igual y la otra mitad ya dependiendo del número de votos que se obtengan. Esa yo creo que va a ser la negociación más compleja, la que se haga con nuestros aliados PP. Sí, está complicado porque finalmente el plan C no se va a poder aplicar así tal cual estaba pensado y pues sí, va a tener que haber negociaciones. Lo malo es que luego en esas negociaciones se llegan a acuerdos que esperemos que no suceda esta vez. Vamos a hacer una pausa muy breve aquí en Estación Averno y regresamos para seguir platicando con Hamlet García Almaguer. Ya estamos de regreso en Estación Averno. Gracias por permanecer aquí con nosotras y con nosotros. Bueno, Hamlet, yo quería preguntarte sobre si la reciente reforma al Poder Judicial y todos los aprendizajes que seguramente nos dejaron también estas elecciones van a repercutir en esta reforma electoral. Lo digo porque en algún momento que también aquí tuvimos a la consejera Norma Irene, nos decía, por ejemplo, de este gasto que hacen algunas candidatas y candidatos, las que hicieron en las elecciones de Poder Judicial, que daba como un ejemplo a cómo se podría redistribuir también este gasto para los partidos, ¿no? En el caso de esto, de elegir también a nuestras legisladoras y legisladores. Esto por, pues esto, ¿no? Las elecciones que vimos que con pocos recursos, pues pudieron o vieron la manera de difundir sus perfiles. Esto que ha ocurrido con la elección de juezas, magistrados, ministros, ¿crees que repercuta ahora en esta nueva reforma electoral de alguna manera? Bueno, creo que hay algunos elementos donde valdría la pena incorporar datos. Por ejemplo, en el caso de los jueces, magistrados, ministros, ministras, juezas, magistradas, el INE de entrada intentó dejarles un tope de gastos que francamente no alcanzaba ni siquiera para comprar los boletos de avión para darle la vuelta al país. Fue el Tribunal Electoral que le dijo, oye, no puedes comparar la campaña que va a hacer un ministro de la Corte, que tiene que viajar, que tiene que visitar las 32 entidades, con la campaña que va a hacer un candidato a juez de distrito, donde, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, que se dividió en 11 distritos,
prácticamente cada distrito era una alcaldía y media, donde eran pequeñitas las alcaldías, si las agrupaban en dos. Entonces, por ejemplo, el distrito 10 de la Ciudad de México era Venustiano Carranza y Iztacalco. Zona urbana, no tenían que andar tomando aviones, se podían mover en metro, podían realizar eventos en sus tiempos libres, no había ningún problema. Pero el INE sí falló, desde mi perspectiva, en intentar ponerles el mismo traje a todos los candidatos. Lo mismo pasó cuando el tribunal revocó los lineamientos que había dado el INE sobre qué tipo de reuniones podían desarrollar los candidatos a ministros de la Corte. Y es que el INE partía de un presupuesto, pues, francamente ridículo, imposible de cumplir. Pedía, por ejemplo, que la mitad más uno de los candidatos estuvieran presentes en los encuentros, en los debates. Entonces, imagínate que tienes 84 candidatos a la Suprema Corte, pues ¿de dónde vas a sacar a los 43 para que el mismo día estén en Tlaxcala o estén en Guadalajara o estén en Villahermosa? Entonces, otra vez ahí el tribunal tuvo que enmendarles la plana y decir, no puedes homologar, no es lo mismo un encuentro que un debate, que una mesa, no puedes dictarles las mismas reglas. Entonces, si son esas reglas, yo te diría que no, que eran francamente ridículas. También las de los topes de gastos de campaña. Si son otras, por ejemplo, yo vi a un INE un poquito más tolerante en el tema de los gastos, me refiero a los reportes, un INE un poquito más flexible en cuanto a las tareas que tenían que desarrollar los candidatos y los reportes de fiscalización. Eso a mí se me hace bien. En los otros dos apartados no. No me gustó que en esta elección judicial el INE no tomara previsiones para que se pudiera votar por los ministros de la Corte, por ejemplo, en el extranjero. No se podía por los jueces y magistrados de circuito, porque pues, el extranjero no es un circuito, no es un distrito judicial, pero sí pudieron haber votado por ministros de la Corte y era algo que preguntaban muchísimo los hermanos migrantes. Sí. En realidad no es tan costoso colocar estos centros de votación en las embajadas o en los consulados, ¿no? Muy pocas casillas, centros de votación extraordinarios, también que eso falló. Son algunos elementos que yo creo que no podrían repetirse en las elecciones ordinarias. ¿Hacia dónde tendrían que caminar las dos elecciones? Pues yo creo que ya es impostergable el debate sobre el voto electrónico. Yo creo que ya hay un ánimo también de las generaciones del presente, de los centennials, de los jóvenes, de utilizar estos medios de votación electrónicos, porque así usan la banca, así atienden clases en la escuela. Entonces yo creo que hay que acercar la democracia también y permitir esos votos, y eso ayudaría a reducir el costo de las elecciones y de la democracia. Oye, y hablando del INE, en días pasados pues ya empezamos a escuchar y a leer las protestas pues incluso de consejeros presidentes, como ya mencionaste a Lorenzo Córdoba, en contra de la próxima reforma electoral. ¿Tú qué piensas acerca de estos argumentos que han presentado estos personajes que pues finalmente son los mismos personajes que han estado protestando de todos los últimos 7 años? No sé, sí admiro su constancia y la idea que tienen de sí mismos, ¿no? Pero ¿tú qué piensas de este posicionamiento que han hecho personajes como Lorenzo Córdoba y demás? Pues son perdedores persistentes. Todas las batallas que abrazan, porque además son ilógicas, son injustas, pues nacen ya perdidas. ¿A quién se le ocurre que el pueblo de México va a querer que haya más plurinominales en lugar de plantear otro tipo de opciones o propuestas un poquito más serias? Pero en fin, pues ellos están en su burbuja, están en su realidad. Aquí me gustaría hacer otro comentario sobre otra batalla que está por perder Lorenzo, la de los libros de texto.
se recupera pues ese caso de discriminación, ¿no? Sí. Del entonces presidente del INE en contra de los pueblos originarios. Y a él pues le urge que esta Suprema Corte actual sea la que resuelva este caso. He visto por ahí algunas inquietudes. Yo nada más quisiera comentarles que los libros de texto son anuales. Los contenidos se modifican en cada ciclo escolar. Entonces, en el remotísimo caso que Lorenzo lograra ganar la votación en la actual Corte, la Corte de Norma Piña, por 3 votos contra 2 para que lo eliminaran de los libros de texto de este año, pues yo no veo ningún problema en que en los libros de texto del siguiente año se le mencione. Y ahí tendría que volver a impugnar porque ya no sería el libro de texto de 2025, sino el libro de texto del ciclo 2026. Como ocurre con el presupuesto, hay un principio de anualidad. Y ahí pues yo estoy seguro que la nueva Suprema Corte, sobre todo pues con una integración también de un miembro de los pueblos originarios, pues tendría otra perspectiva, ¿no? Diferente. Dicho lo anterior, pues yo creo que esta batalla sobre el incremento de los pluris también nace perdida para la oposición y se van a trincherar. Ahí no me preocupa lo que ellos hagan, lo que ellos comenten. El proyecto de nación va a seguir avanzando, pero... Y acá también, bueno, lo que hemos visto como principales aliados, pues son algunos medios de comunicación, ¿no? Precisamente estos que le dan, por ejemplo, voz a Lorenzo Córdoba, que se enojó porque le dijeron racista de sus dichos racistas. Pero ¿cómo ves esta respuesta que hay de los medios de comunicación, que así como, por ejemplo, con la ley de telecomunicaciones, pues empiezan a crear como narrativamente, ¿no? Como este caos. Pero sobre la reforma electoral, ¿qué es lo que tú has visto en esta reacción por parte de medios de comunicación hegemónicos que están pues muy de la mano con estos partidos que muy probablemente no van a querer pues que esta reforma pase? Yo distinguiría la locura de las ideas serias, ¿no? Ahorita que mencionas Telecom, se hicieron conversatorios y eso enriqueció el documento ahí en el Senado para una modificación que parecía muy relevante y adecuada, ¿no? Cuando se pidió, por ejemplo, que toda la materia de licencias, de autorizaciones, de concesiones, de la supervisión de estos trabajos, no quedara en manos de una persona, sino de un órgano que estuviera colegiado. Eso pues está bien, se hizo la modificación y avanzamos. Cuando hay propuestas serias, Morena las atiende, Morena las revisa y si son benéficas, pues sigue adelante. Además porque tenían ahí una lectura sobre cómo se debería de interpretar el tratado con Estados Unidos. Estados Unidos también tiene agencias que no son órganos autónomos, son agencias que dependen del gobierno federal, que son las que vigilan todas estas materias como telecomunicaciones, bursátil y otras cuestiones. Ya en este caso de la reforma electoral, pues la presidenta Sheinbaum ya dejó claro que el INE seguirá siendo autónomo y eso pues me parece que es el primer punto relevante, digamos, para la discusión pública. Segundo, pues no está diciendo que van a dejar a los partidos políticos en inanición, o sea que no van a tener recursos para poder realizar sus tareas, simplemente que se tendrá que reducir. Yo creo que los partidos en México pueden hacer política con 3.600 millones en lugar de 7.200. Yo creo que no necesitan los 7.200. No está diciendo que se va a desaparecer el Congreso, se van a reducir, ya está garantizando que se van a quedar protegidos los grupos prioritarios. Entonces me parece que será una reforma muy, muy razonable. Yo entiendo la preocupación también que hay en algunos consejeros actuales sobre el método de elección y quizá se deba a un aspecto práctico. Por ejemplo, cuando la presidenta Tadei pues señala que sería una cuestión ahí escabrosa, pues yo creo que ella está pensando, porque la conozco y sé cuáles son sus preocupaciones con los procesos, es cómo sacar adelante los procesos electorales, ¿no? Entonces, a decir cómo, si los consejeros estamos en proceso para ser renovados o para elegir a nuevos, vamos a estar al mismo tiempo encabezando el proceso. Y ese sí es un punto muy, muy interesante, ¿no? ¿Quién va a organizar la elección de los
Claro que los consejeros electorales van a organizar la propia elección de sí mismos, elección, ¿cómo no? Entonces, ahí tendrá que diseñarse algún esquema que pueda ser útil. Yo te diría, si se presenta a las urnas la consejera Tadei, yo no tendría duda alguna en que resultaría electa. Ni tampoco, por ejemplo, el consejero Montaño, pues yo creo que ha hecho un gran papel y continuaría en la labor, o la consejera Rita Bell del estado de Oaxaca, yo creo que también ha hecho un gran papel. Otros consejeros, la verdad es que se han distanciado mucho de lo que el pueblo de México quiere y han utilizado los espacios pues para intentar detener al proyecto de transformación con todas las argucias posibles que se han debatido ahí ampliamente. Ellos, me parece, son los que deberían de tener la mayor preocupación sobre cómo les va a ir en las urnas. Igual que pasó con la Suprema Corte, hombre. Pues, las ministras Loreta, Lenia y Yasmín, pues tenían una buena calificación por parte del pueblo de México y fueron refrendadas en sus cargos sin mayor problema. Yo creo que eso pasaría igual con Guadalupe Tadei, con Rita Bell y con el consejero Montaño. Han hecho un buen papel. Oye, pero la elección de consejeros del INE no está en esta iniciativa de reforma. Pues hay que esperar a tener el documento final que entregue la puede estar. Presidenta de la República, puede estar. En 100 pasos por la transformación se mencionaba la elección de magistrados y consejeros. La de magistrados ya es una realidad. Hay que ver cómo funcionaría la de consejeros electorales, ver cuáles son los requisitos también para poder contender en este proceso. Y si se aplica la misma fórmula de la Corte tenía 11 y se redujo a 9. El INE también tiene 11. Entonces el INE podría reducirse a 9, podría reducirse a 7. Desde mi perspectiva, con 7 ya funcionaría muy, muy bien. No se necesita que el consejo sea tan grande. ¿Y cuál es la ruta para presentar esta reforma en fechas más o menos? ¿Lo tienes? Pues la presidenta ya comentó que sería objeto del siguiente periodo de sesiones, que inicia el 1 de septiembre. Hoy, en la sesión de la Comisión Permanente, ya se dio primera lectura, o sea, se compartió frente a la Asamblea la iniciativa en materia de extorsión, que reforma el artículo 73 de la Constitución. Eso es para facultar al Congreso a que legisle en materia de extorsión. O sea, el constituyente primero le faculta a la Cámara de Diputados y al Senado para que expida una ley, y ya luego vendría la legislación secundaria. En este caso de la reforma electoral, pues sí, la presidenta comentó que sería en el periodo de sesiones, no se incluyó en el periodo extraordinario. Inicia el 1 de septiembre y en el 15 de diciembre de este año 2025. Y hay que revisar a partir de qué proceso electoral sería utilizado, si en el del 27 o si hasta el 2030. Hay 3 consejeros del INE que salen en 2027, ahí también se generan vacantes. Yo quisiera preguntarte, Hamlet, por una, digamos, como reflexión también después de esta elección al Poder Judicial. Regreso porque pienso que fue como, al principio cuando se propuso, como que las personas decíamos, ¿cómo? ¿A poco también se puede elegir a jueces, no? Eso no estaban dados por Dios, casi, ¿no? ¿A poco sí tenemos derecho a elegir quiénes nos van a gobernar, no? Digo, en este caso, bueno, tanto de los consejeros como de estas modificaciones que se plantean ahorita, para, por ejemplo, los plurinominales, los congresos, el transformar profundamente al INE, eso que decían de los soples, por ejemplo, ¿no? Que ya no serían, digamos, como estatales o locales, sino ya en este nuevo órgano electoral. Pero si podrías compartir con nosotras y con nosotros esta reflexión, porque la mandataria Claudia Sheinbaum también decía, bueno, a ver, o sea, es que la mayoría, digamos, que se requiere para cambiar la Constitución, pues ya la tenemos porque yo llegué con estas propuestas. Y votaron por mí, ¿no? Entonces, las mexicanas y los mexicanos que estamos como apoyando este proyecto de nación, decía la mandataria, pues estamos de acuerdo en que hay que hacer las cosas que haya que hacer con tal de hacer el país más democrático y más participativo también en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿qué implicaría como en este cambio de visión? Porque esto también las personas que están en los congresos, los diputados, senadores y también los consejeros son al final servidores de la nación, ¿no? O sea, como que de pronto parece que es una concesión o que estas modificaciones o que lo que voten los partidos políticos será una concesión que den a las y los mexicanos, pero
o sea, esta reflexión sobre pues este apoyo finalmente que está en decir, a ver, tal vez se puedan hacer estas modificaciones para hacer más democrática la vida del país y sobre todo también en esto que hablamos hace rato de los costos, porque hasta donde tengo entendido, pues nuestro país es de donde mayormente es un costo en las elecciones muy importante, ¿no? A nivel mundial. Entonces, eso, o sea, sí tenemos derecho a elegir, o sea, hacer estos cambios, pues, ¿cómo lo ves tú? Sí, yo creo que el costo del sistema democrático mexicano en un año electoral, si seguimos como vamos, superaría los 50,000 millones de pesos en el año 2027 y eso es equivalente al presupuesto de entidades federativas completas, medianas, superior al presupuesto de muchas de las universidades del país, del POLI, de la UAM, también superior al de la UNAM, al de la Universidad de Guadalajara. Entonces, sí es muy costosa nuestra democracia. Con que se pueda reducir a la mitad, yo creo que ya iríamos con un gran avance porque esos recursos se pueden redistribuir. Ya el propio gobierno de la República ha señalado que para el 2026 pues hay un compromiso por todos los programas sociales y la política pública de cerca de 1 millón de millones de pesos, 1 billón de pesos. Entonces, todo lo que se pueda ahorrar puede ayudar a fortalecer ese sistema que ya está vigente. Sí hay que reducir esos costos. Es cierto, el pueblo de México votó por este proyecto de nación, lo hizo masivamente, les dio ese mandato no solamente a Morena, sino también a nuestros aliados y esperemos que lo puedan refrendar en sus votaciones en el Congreso. Los funcionarios, pues entre mayores la dignidad o las facultades que se ejercen a nivel nacional, pues yo creo que mayor cercanía deben de tener con el pueblo de México. Muchas candidatas, muchos candidatos ahora de la elección judicial, pues nos comentaban que la verdad se llevaron una dosis de realidad del país, que pudieron constatar las profundas injusticias, que les encantó poder escuchar al pueblo de México, saber cuáles son sus dolores, cuáles son sus aflicciones, qué es lo que está pasando en la calle todos los días. La mayor parte de los ciudadanos fueron amables, tuvieron un buen trato hacia los candidatos a jueces, a magistrados, a ministros. Entonces yo creo que es algo que los enriquece y en el momento que estén ejerciendo su labor, ya no van a estar pensando nada más desde el escritorio, sino van a tener este ingrediente de la realidad social para poderlo sumar a sus determinaciones. Eso yo creo que vamos a tenerlo a la brevedad, va a ser una nueva corte muy cercana, que va a tomar casos pues, que sean emblemáticos, que sean sociales, que tengan una mayor profundidad en derechos y que no se queden lo de siempre, ¿no? Los grandes temas fiscales, por ejemplo, que estamos viendo. Oye, Hamlet, pues resulta que después de la elección judicial, de todo lo que sucedió, de pronto, pues algunos descubrimos por ahí algo que se llama Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sí, que resulta que no pertenece, digo, por el nombre uno supondría, pues que es parte del Poder Judicial, pero no se sometió a elección porque no pertenece al Poder Judicial, no pertenece al Poder Judicial, sino al Poder Ejecutivo. ¿Qué es esta figura? ¿Qué es este tribunal? ¿Por qué pertenece al Poder Ejecutivo y no al Judicial? ¿Y cómo está compuesto? Y además, algo importante, ¿no debería también someterse a elección popular? Se funda a mediados del siglo pasado el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ha tenido diversos nombres. Se engloba bajo la denominación de tribunales contenciosos, tribunales administrativos. Forman parte del propio Poder Ejecutivo y están diseñados para ser un mecanismo de control de los actos del Poder Ejecutivo, algo de una teoría que se llama autocontrol. Entonces, estos magistrados, por ejemplo, tienen facultades en materia fiscal, en materia de verificaciones, en materia de permisos, licencias, autorizaciones, de toda la administración pública federal. Hay muchas ramas. Ven temas de telecomunicaciones, ven temas de derecho ambiental, por ejemplo, las manifestaciones de impacto ambiental, ven cuestiones relacionadas con expropiaciones, ven temas también vinculados con propiedad intelectual. Ahorita que estoy viendo acá abajo el
el cintillo de la persona moral, digamos, que produce los contenidos de Chamuco y de Estación Averno. Pues hay caricaturas, internet, animaciones y revistas SADCB, pues estoy seguro que tiene muchos contenidos protegidos por propiedad intelectual. Tú mismo las caricaturas, los cartones que desarrollas de la misma manera. Eso primero se dirime ante una autoridad administrativa, que es el Instituto de Propiedad Intelectual, y ya después pasa a un Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces, ve todos estos temas, fiscales y administrativos. Tiene salas regionales, igual que el electoral, parecido. En cada estado de la República hay salas regionales. Y luego tiene una sala superior que está compuesta por 16 magistradas y magistrados. Dentro de esa sala superior tiene secciones, o sea, tiene como comisiones. Hay una comisión que está vinculada con anticorrupción y hay otras que ven materia fiscal y demás. De esos 16, solamente hay designados 11. Y los 9 de esos 11 fueron designados en sexenios anteriores a los del presidente López Obrador. A él le tocó designar solamente a 2 integrantes de esta sala superior. Uno es el magistrado Julio Sabines de Chiapas, y la otra es la magistrada Natalia Telles, que buscó ser ministra de la Suprema Corte. Uh-huh. Los demás magistrados fueron designados en tiempos de Calderón y de Peña Nieto, ¿no? De Peña Nieto, uh-huh. Sí, correcto. Ya no queda ninguno de tiempos de Fox. Hay vencimientos, hay magistrados que se van están estas 5 vacantes, y hay magistrados que se van en el 26, en el 27, en el 29, en el 30. Son nombramientos por 15 años, son nombramientos extensos, y pues son cargos importantes porque ellos deciden todas estas materias, principalmente los casos de carácter fiscal, que son los más relevantes. Pero todavía después de que pasas por estos tribunales, tienes que llegar a los tribunales de amparo. O sea, una resolución que dicta la sala regional te la puede revisar la superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y luego de ahí te vas al amparo directo a un tribunal colegiado de circuito, y luego de ahí te vas a un recurso de revisión en la Suprema Corte. Entonces esto ya le mete a los asuntos fiscales 4 instancias, y por eso es que vemos que en estos tiempos se están resolviendo casos sobre créditos fiscales que son de hace más de 9 o 10 o 12 años, porque pasan por todas estas etapas. Entonces convierten en algo ahí medio interminable la escalera de los litigios fiscales. Había 4 tribunales que estaban bajo el Poder Ejecutivo, que es el de Justicia Administrativa, el tribunal también que tiene que ver con temas agrarios, Tribunal Agrario, el Tribunal Militar, y también el caso de los tribunales laborales. Hubo una reforma hace algunos años y los tribunales laborales dejaron al Ejecutivo y fueron al Judicial. Entonces ahora quedan 3 dentro del ámbito ejecutivo: militar, agrario y administrativo. Pero entonces no crees tú que haya posibilidad de que eso también se someta al voto popular. Supongo que el argumento es que es nombrado por alguien que sí llegó a su puesto por el voto popular, ¿no? Sí, la presidenta de la República tiene la facultad de nominar a los magistrados, y el Senado de la República es quien los ratifica, en el caso del Tribunal de Justicia Administrativa. No soy experto en materia agraria y fiscal y militar, pero me comprometo a revisarlo. Pero en tribunales de justicia administrativa es eso, es mayoría simple en el caso de los magistrados regionales, 50+1 del Senado o de la Comisión Permanente, y en el caso de los de sala superior es mayoría calificada de 2/3 partes. El presidente López Obrador nominó a 2, y ahorita hay 5 vacantes. La presidenta Sheinbaum pues tiene distintas opciones. Una de ellas es cambiar la integración haciendo estas 5 designaciones que están ahí disponibles, más las que se desarrollen en 2027 y en 2029 y 30.
Y la otra opción, pues, es ir a una reforma donde también se pueda votar por los integrantes de este tribunal. Uh-huh. Y Hamlet, además de la reforma electoral, ¿se ve pronto alguna otra reforma? Por ejemplo, bueno, parece que la presidenta pues no ha hablado o no abiertamente de una reforma fiscal, y también lo que se le ha cuestionado es una reforma sobre las fiscalías, o sea, no digamos esta materia tributaria de la fiscal, sino de la ejecución también de las fiscalías por todas las irregularidades y casos también muy preocupantes que ocurren al interior de la República. ¿Qué otras, además de la electoral, ves que podrían venir pronto? Sí, he visto pronunciamientos sobre el caso de las fiscalías. Me parece que el modelo que tiene más de una década aplicándose sobre fiscalías supuestamente autónomas, pues claramente fracasó. En muchos de los casos, pues se trataba de personas que tenían vínculos muy directos con los gobernadores, por ejemplo, y que incluso estorbaban a sus sucesores. Me hace pensar en el fiscal del estado de Morelos, Sí. La fiscalía también en el caso de Tamaulipas, porque tenían designaciones por periodos muy largos, ¿no? Y entonces eso implicaba que podían estorbar el trabajo del siguiente gobernador, de la siguiente gobernadora. Yo creo que veremos una reforma en donde la designación de la fiscalía regresará a manos del Poder Ejecutivo, y eso es sano. Ya se probó el modelo, ya se vio que no funcionó, podemos avanzar hacia allá. Más una reforma, quizá en los procesos que se desarrollan en los ministerios públicos para complementar la reforma judicial. Sí es necesaria, sí se ha diagnosticado y me parece que la veremos pronto. Y en el caso de la materia fiscal, pues la presidenta ha sido enfática en señalar que todavía hay espacio para recaudar mejor con las reglas actuales. Y eso es lo que se está haciendo. Hay muy buenas noticias, por ejemplo, en el incremento de recaudación en aduanas. Ahí, pues, el titular está haciendo un gran trabajo, Rafael, y me parece que hay otras materias en las que se puede avanzar, pues, con pequeñas determinaciones que no impliquen una reforma de carácter fiscal. Hay países que están avanzando mucho en una reforma fiscal, pero sobre la economía digital. O, por ejemplo, en el caso de los nómadas digitales, hay países como Turquía y otras naciones que cobran visas anuales a los nómadas digitales. En México ya tenemos un volumen importante de extranjeros que hacen trabajo a distancia. Ahí hay como algunos elementos, pero no veo mayor necesidad, digamos, de una reforma de carácter fiscal. O sea, con que la mayoría de los megamillonetas paguen sus impuestos, o sea, como combatiendo la evasión fiscal, alcanza. No es necesaria una reforma fiscal progresiva. Sí, a nivel local sí se necesitan adecuaciones. La Ciudad de México, pues, es la entidad federativa que tiene mejor recaudación de impuestos locales. Y muchos estados, pues, lamentablemente dependen de todos los fondos federales y han hecho pocos esfuerzos por mejorar sus finanzas a nivel local. Yo creo que eso puede avanzar también. Pero a nivel nacional, yo creo que estamos en un umbral muy equilibrado y las cosas van bien. Ok. Pues, Hamlet, te agradecemos de verdad muchísimo esta conversación, que hayas despejado también nuestras dudas sobre todo esto de la reforma electoral. Y Hernández, gracias por dejar colarme una vez más, por quedarme en esta estación. Sí, Hamlet, muchas gracias. Te vamos a seguir molestando. Creo que estás de vacaciones y nosotros interrumpimos tus vacaciones. Qué pena. Es que además nos enteramos... Estamos en Jalisco, pero con gusto. Si no, estaríamos ahí presencial. Es que nos acabamos de enterar que justamente es época de vacaciones y todo el mundo está de vacaciones. Menos nosotros. Aquí en Chamuco Media nos explotan y ni estábamos enterados de que había vacaciones. Ni tortas ahogadas como tú sí puedes, Hamlet. Ahí cómete una. Les vamos a llevar unas. Sí. Va, ok, es un compromiso. Sí. Hamlet, muchísimas gracias. A ustedes, buena tarde. Gracias. Pues muchas gracias de nuevo. Gracias a ti, Hernández. Que te mejores porque sí estás bien malita. Sí, dando con tosecita, pero pronto espero que pase. Muy bien, pues bueno, pues muchas gracias. Recuerden de suscribirse, campanita, like y todas esas cosas que hacen que sigamos creciendo. Muchas gracias, bye.